Muy buenos días, mis queridos estudiantes de medicina, enfermería práctica, physician assistant, premédica, no sé qué más se me queda. Eh, este es su amigo el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, dándole la bienvenida. Hoy, 15 de julio del 2026, es miércoles, vamos a cubrir nuestras 5 preguntas de escoge múltiple en el área de sistemas respiratorios. La última vez que nos reunimos haciendo este menester respiratorio fue el 6 de febrero, los otros días. Y hoy vamos a hacer preguntas 11 a la 15. Pregunta 11 a la 15. Primera pregunta, pregunta 11. Un hombre de 57 años que acude, a ver si el micrófono funciona, espero que me oigan bien, a su médico de atención primaria para una revisión de salud rutinaria. Not a big deal. No refiere ninguna molestia. Sus antecedentes, iba a decir antecedentes penales, sus antecedentes sociales destacan por un historial de tabaquismo de 50 paquetes al año. Este hombre fuma. En la exploración física, sus constantes vitales se encuentran dentro de los límites normales, excepto la presión arterial, que es de 170/95, alta. En su visita anterior, su presión arterial fue de 155/90, todavía alta, pero menos que ahora. ¿Cuál de los siguientes fármacos hipertensivos, mejor dicho, está relativamente contraindicado en este paciente? A lo mejor le recetaron algo en su visita anterior que le subió la presión más de la cuenta. A. Butolol. B. Atenolol. C. Esmolol. D. Metoprolol. E. Nadolol. Y la contestación correcta es la E. Nadolol. Nadolol. No es que nada, no tengo dolor. No, es Nadolol, es el medicamento hipertensivo. Y los beta bloqueadores no selectivos están contraindicados en pacientes con enfermedades pulmonares, ya que pueden provocar broncoconstricción al bloquear los receptores beta 2 que son responsables de la relajación del músculo de los bronquios, el músculo liso bronquial. El nadolol es un beta bloqueante no selectivo y no debe utilizarse en pacientes con enfermedades pulmonares. Otros beta bloqueadores no selectivos son el propanolol, el timolol y el pindolol. El acebutolol, el atenolol, el esmolol, el metoprolol y el betaxolol son bloqueantes cardioselectivos que deben preferirse en pacientes con enfermedad pulmonar o las vías respiratorias. Y con esto cubrimos prácticamente todas las alternativas que eran incorrectas para esta pregunta. Eh, Si es que los beta bloqueantes cardioselectivos beta 1 deben preferirse en pacientes con enfermedad pulmonar o de las vías respiratorias. Aunque el enunciado no indica específicamente que este paciente padezca de una enfermedad pulmonar, lo vamos a deducir por lógica. El tabaquismo provoca hiperreactividad de las vías respiratorias y broncoconstricción. La administración de un beta bloqueante no selectivo va a exarbecer o exacerbar, mejor dicho, qué bestia soy, estos efectos adversos del tabaquismo. ¿Ok? Ya dijimos, el acebutolol es cardioselectivo, puede utilizarse en pacientes con asma u otras enfermedades pulmonares, al igual que el atenolol. El esmolol también es cardioselectivo, puede utilizarse en pacientes con asma u otras enfermedades pulmonares, pero un dato con el esmolol. Tiene una semivida muy corta de unos 9 minutos. Y no se utilizaría para el tratamiento ambulatorio a largo plazo. Vamos a hacer que el paciente bote el dinero. Eh, el
metoprolol, que es el D, también es cardioselectivo, se puede utilizar en pacientes con asma u otras enfermedades pulmonares obstructivas. Vamos a la pregunta número 12. 10 más 2, 12. Ya liquidamos la 11. Vamos ahora a a la paciente, mírame a mí, a la pregunta número 12. Pero antes déjame arreglar algo aquí. 12, ya, qué lindo. Estoy haciendo una nota al calce de algo que me acordé que se supone que yo haga. Y tiene que ver con esta pregunta en Ultraboards. Tengo que revisarla. Temo que la haya hecho mal. Vamos a la pregunta 12. Un fisiólogo divide el pulmón en tres zonas: el vértice de la zona 1, la región medida en la zona 2 y la base en la zona 3. En un experimento fisiológico, nuestro querido amigo aplica una pequeña cantidad de ventilación con presión positiva mientras estudia el flujo sanguíneo en diferentes zonas del pulmón. Eh, ¿Cuál de los siguientes observaciones se realizará en este experimento asumiendo y suponiendo que el sujeto está de pie? A. Ah, el flujo sanguíneo en la zona 3 estará determinado por la diferencia entre presiones alveolares y venosas. B. El flujo sanguíneo en la zona 3, mentira, perdón. B. El flujo sanguíneo se reducirá en la zona 1. C. El flujo sanguíneo aumentará en la zona 2. D. Las diferencias regionales en el flujo sanguíneo no se verán grandemente afectadas como las diferencias en la ventilación. E. Ya sea en decúbito supino o de pie, el flujo sanguíneo permanecerá desigual en todas las zonas pulmonales. Y la contestación correcta aquí, mis queridísimos estudiantes, es la B. B de bruto. El flujo sanguíneo se reducirá en la zona 1. Y ahora vamos a explicar por qué. La respuesta correcta es la B porque la presión alveolar es mayor que la presión arterial. Así es que existe riesgo de obstrucción de flujo sanguíneo en la zona 1, donde la relación ventilación versus perfusión, V sobre Q, es alta, que eso sería entonces lo que se considera una ventilación desperdiciada. Con la ventilación con presión positiva, la presión alveolar aumenta, lo que también incrementa la V sobre Q, la ventilación sobre perfusión. Y comprime entonces capilares, y esto al comprimir capilares limita el flujo sanguíneo. Amén. Amén. La respuesta A es incorrecta. Normalmente en la zona 3 la presión arterial es la más alta y la presión alveolar es la más baja.
Por lo tanto, la presión alveolar es demasiado baja como para afectar el flujo sanguíneo, eh, y la diferencia entre la presión arterial y venosa determina dicho flujo. Y esto seguiría siendo así incluso con una pequeña cantidad de ventilación con presión positiva. It doesn't take that much. La respuesta C de, de Cabro Grande. También es incorrecta esta respuesta y voy a explicar por qué. Porque normalmente en la zona 2 la presión arterial es mayor que la presión alveolar, lo cual eh, sería mayor también que la presión venosa. Eh, la respuesta de Daga es incorrecta. Las diferencias regionales en el flujo sanguíneo son mayores que las diferencias en la ventilación. ¿Por qué? Debido a los efectos de la gravedad. Gravity. Y la ventilación con presión positiva no cambia esto. No obstante, a que ustedes habrán escuchado de unos individuos, una gente que anda por ahí hablando de gravedad, ¿no? Y esto es un comentario que hago. Que creen que la Tierra todavía es redonda. Y digo que la Tierra es redonda, que creen que la Tierra es plana y creen que la gravedad no existe, que esos son inventos y chanchullos del gobierno. Eh, Nada, que hasta en la fisiología se, se comprueba el efecto de la gravedad. La respuesta D, por lo tanto, es incorrecta. Las diferencias regionales en el flujo sanguíneo van a ser mayores en las diferencias que las diferencias en la ventilación por los efectos de la gravedad que acabo de mencionar. Así es que el que venga a decirle usted que la Tierra es plana, mándelo al carajo. La ventilación con presión positiva no cambiará esto. La respuesta E es incorrecta. El flujo sanguíneo cambia dependiendo de si la persona está acostada o de pie. Es lógico, es natural. Eh, en decúbito supino, el flujo sanguíneo se distribuye de manera uniforme por todo el pulmón. ¿Por qué? Pues porque no están presentes los efectos de la gravedad. Ven cómo ustedes pueden probar a cualquier raja de leña por ahí que la gravedad no es un mito. Anyway, vamos a la pregunta número 13. Si alguno de ustedes cree en que la Tierra es plana y la gravedad no existe, hágame un favor, apaguen, váyanse, vean otro canal, no vean este. This is not the place to be. Okay? And I don't respect people who believe that the earth is flat. Yo no respeto a la gente que piensa que la Tierra es plana. That's nota al calce. Pregunta número 13. Un hombre de raza blanca caucásico de 60 años acude a su médico, a usted, debido a una tos productiva de varios meses de evolución. El paciente refiere haber tenido 3 de estos episodios en los últimos 2 años. El señor toma buena nota de su salud. Cada episodio dura aproximadamente 4 meses. Un examen histológico del pulmón, o sea, esto es lo que llamamos comúnmente una biopsia, revela hipertrofia de las glándulas secretoras del moco en los bronquiolos con un índice de REID, RAID Index, mayor a 50%.
La pregunta es, ¿qué otros cambios es probable observar en la biopsia, en el tejido histológico que tenemos? A. Líquido alveolar y membranas hialinas. Hyaline membranes. B. Infiltración de eosinófilos y linfocitos CD4 más y TH2, CD4 plus. C. Infiltración de monocitos y linfocitos CD8 plus, CD8 más. D. O CD8 positivo. Vasculitis necrosante e infiltración tisular granulomatosa eosinofílica. Déjame repetir eso. Vasculitis necrosante e infiltración de tejido granulomatoso eosinofílico. O E, granulomas no calcificantes. La respuesta correcta es la C, infiltración de monocitos y linfocitos CD8 positivos. ¿Por qué? Vamos a explicarlo ahora. El diagnóstico de bronquitis crónica se puede establecer basándose en los síntomas del paciente y en los resultados de la biopsia solamente en este caso. Junto con hipertrofia de las glándulas secretoras, señoras y señores, de moco, las glándulas secretoras de moco están hipertrofiadas y de las células calciformes, típicamente se observa un infiltrado inflamatorio con predominio linfocítico, metaplasia escamosa y fibrosis. Con esto matamos esa pregunta. Entonces, vamos a discutir ahora por qué las demás alternativas no son correctas. El líquido, la respuesta A, líquido alveolar. Líquido alveolar y las membranas hialinas son característicos del síndrome de dificultad respiratorio de adulto, SARS. Eh, Y habíamos dicho, déjame clarificar por si acaso se perdieron, la respuesta C, la hipertrofia de las glándulas secretorias del moco y de las células calciformes típicamente se observa en un filtrado inflamatorio con un predominio linfocítico, metaplasia escamosa y fibrosis. Bueno, en la A, este negocio del líquido alveolar y las membranas hialinas. Esto es característico del síndrome de dificultad respiratoria del adulto. La respuesta B es incorrecta también. Aunque, y valga la redundancia, aunque estas células pueden encontrarse en la bronquitis crónica, son mucho más típicos del asma. No sería su mejor alternativa, dado que tiene la alternativa C, que explica todo casi todo el proceso. Es la respuesta más completa. La respuesta D de Delta, de Daga, la incorrecta, la vasculitis necrotizante, infiltración de tejido granulomatosa, eosinofílico, eso es característico de Churg-Strauss síndrome, del síndrome de Churg-Strauss. Y la última, la respuesta es incorrecto. Los granulomas no calcificantes son típicos de la sarcoidosis pulmonar, no de la bronquitis crónica. No tienen tres divinos que ver con la bronquitis crónica. ¿Ok? Vamos a la penúltima pregunta del día, que sería la pregunta número 14 del lote completo desde que empezamos a discutir este tema de preguntas típico multiple choice y lo empezamos en agosto 15 del año pasado. Vamos a la pregunta decimocuarta, la pregunta número 14. En este caso tenemos
Un hombre de 65 años, también con antecedentes de tabaco, equivalente a 80 paquetes al año, va a una consulta por tos y disnea progresiva en las últimas 6 semanas. Se le hace una radiografía del tórax y muestra una masa de 2 centímetros en el lóbulo inferior izquierdo del pulmón. Se le hace una biopsia y se diagnostica carcinoma de células escamosas. Not good news. En el tejido histológico se muestra una muestra de tejido no neoplástico proveniente de la biopsia pulmonar. ¿Cuál de los siguientes tipos de epitelio que normalmente no se encuentra en el pulmón reviste el bronquio que va a aparecer en la biopsia? Y esto vamos a tener que especular un poquito porque ustedes no tienen el beneficio de tener la imagen. La imagen la van a tener, la van a ver vivo en todo, en todo su esplendor en Ultraboards MD, que es la plataforma para ustedes repasar esto que va a estar disponible pronto. Pronto les voy a dar el link donde pueden adquirirlo. Ah, ah. ¿Cuál de los siguientes tipos de epitelio que normalmente no se encuentra en el pulmón va a revestir el bronquio que ustedes verían en la imagen? A, cilíndrico pseudoestratificado. B, plano simple. C, cilíndrico estratificado. D, plano estratificado. O E, de transición. La respuesta correcta aquí es la D, plano estratificado. En los fumadores, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado que reviste los bronquiolos puede sufrir metaplasia. Y al sufrir metaplasia se transforma en un epitelio plano estratificado. Y el epitelio estratificado se define como una membrana epitelial compuesta por ¿qué? Por más de una capa celular. ¿Se acuerdan cuando cogieron histología? El epitelio plano estratificado se clasifica según la forma aplanada de las células de la capa superficial. Ejemplos de tejidos con epitelio plano estratificado va a incluir la piel, la boca, el ano, la vagina y el esófago. Aunque erróneamente se cree que el epitelio estratificado surge por la necesidad de una protección adicional contra el humo nocivo del cigarrillo o el cigarro, la metaplasia es en realidad consecuencia de una mutación genética relacionada con el cáncer en desarrollo. All right? La respuesta A es incorrecta. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado es el epitelio respiratorio normal que está experimentando metaplasia. No nos dejemos coger de bobo con esto. Este tipo de epitelio solo parece estratificado, pero todas las células están en contacto con la lámina basal y solo algunas llegan a la superficie del epitelio. La respuesta B. El epitelio plano simple reviste los alveolos cerca, las asas de Henle y los vasos sanguíneos. Lo- el término simple indica que la membrana epitelial está compuesta por una sola capa de células, lo cual facilita la difusión. En microscopía, el epitelio plano simple se caracteriza por una única lámina de células aplanadas, aplastadas, como decimos en la isla, asentadas por una lámina basal. No desempeña ningún papel en este caso. Respuesta C, incorrecta. El epitelio cilíndrico estratificado se encuentra en muy pocos lugares del cuerpo, concretamente en la conjuntiva ocular y en las regiones de la uretra masculina. Y está compuesto por una capa profunda de células poliédricas bajas o cúbicas en contacto con la lámina basal, acompañada con una capa superficial de células cilíndricas.
Y la respuesta E también es incorrecta. La vejiga estaría revestida por epitelio de transición, no el pulmón. Vamos a empezar por ahí. Y el epitelio de transición se caracteriza por varias capas de células cúbicas, siendo las de la capa superficial grande y con forma de cúpula, como en las iglesias, que hay cúpulas, así. Las iglesias del Vaticano, para ser más preciso, acá en este hemisferio ya no hay muchos edificios arquitectónicos que reúnen esas cualidades. Hay varios, de que hay, pero no es tan predominante como cuando usted va a Roma, al Vaticano, que es que están a 10 por peso. Vamos a la última pregunta del lote, que sería la pregunta número 15. Y esta envuelve la famosa curva de disociación de la oxihemoglobina. Esta dichosa curva, yo la odio porque nunca la pegué, representa el porcentaje de saturación de la hemoglobina con oxígeno en función de la presión parcial de oxígeno en la sangre. Esta curva tiene forma sigmoidea debido al cambio en la afinidad de los grupos hemo por moléculas de oxígeno adicionales. Con esto en mente, ¿cuál de los siguientes factores en un adulto provocaría un desplazamiento de esta curva de modo que se asemeje a la de un neonato? Y para esto tendrían que ver las dichosas curvas, las dichosas imágenes que yo no las tengo. Eh, Déjame ver si puedo pescar una. No, la pregunta no la tiene. Anyway, de todas maneras, vamos a seguir. Ni modo, ¿no? ¿Cuál de los siguientes factores en un adulto provocaría un desplazamiento de la curva de modo que se asemeje a la de un neonato? A. Un aumento de 2,3-disfosfoglicerato. B. Un aumento de la presión parcial del dióxido de carbono en la sangre. C. Un aumento del pH. D. Un aumento en la temperatura. E. Ejercicio intenso. O sea, voy a hacer 1000 jumping jacks. La respuesta correcta, mis queridos amigos internautas, es la C de Carlitos. Los neonatos presentan concentraciones elevadas de hemoglobina fetal en la sangre. La hemoglobina fetal posee una mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina adulta, y esto permite al feto extraer oxígeno de la sangre materna. ¿Por qué? Por consiguiente, las curvas de disociación oxígeno-hemoglobina fetal se desplazan hacia la izquierda. Mi izquierda es esta. Otras condiciones fisiológicas que provocan desplazamiento hacia la izquierda con una mayor afinidad de hemoglobina por el oxígeno en la curva incluyen también el aumento del pH o una reducción en la concentración de iones de hidrógeno, o una disminución de temperatura, o una reducción de los niveles de 2,3-difosfoglicerato. Eso es 2,3-DPG. Y también una disminución en la presión arterial del dióxido de carbono. En cuanto al ejercicio, por el contrario, la temperatura, los niveles de 2,3-difosfoglicerato y la presión arterial del dióxido de carbono aumentan como resultado de la mayor demanda de actividad metabólica en el músculo esquelético. Y estos factores van a reducir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, facilitando la liberación de oxígeno hacia los tejidos con mayor actividad metabólica y provocando, por lo tanto, un desplazamiento hacia la derecha. Esta es mi derecha de la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina. Cuando estemos discutiendo estas preguntas en estos videos, tienen que acordarse de eso. Tienen que imaginarse que están en la misma posición que yo
usen su derecha y su izquierda como referencia, no la del video, porque va a estar invertido. La respuesta A es incorrecta. El aumento de 2,3-DPG, difosfoglicerato, va a provocar la unión de esta molécula a la hemoglobina desoxigenada en los eritrocitos. Y esto va a aumentar alostéricamente la capacidad de estos para liberar oxígeno. Dado que reduce la afinidad de los eritrocitos por el oxígeno, un aumento de la 2,3-difosfoglicerato desplaza la curva de asociación oxígeno-hemoglobina hacia la derecha. Acuérdense, la derecha de ustedes, no la y la mía, no la del video. La respuesta B, un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en sangre, desplaza la curva hacia la derecha también, y esto permite una mayor entrega de oxígeno a los tejidos debido a la reducción de la afinidad de los eritrocitos por el oxígeno. La D de Dagoberto. El aumento de la temperatura es un indicador de actividad metabólica y por tanto una mayor demanda de oxígeno. Si no me creen, vayan y corran un maratón. A temperaturas elevadas, la curva se desplaza hacia la derecha, lo que indica una menor afinidad de los eritrocitos por el oxígeno. No tiene que ser un maratón, puede ser un 5K. La respuesta E es incorrecta. La acidosis resultante de la producción de lactato durante el ejercicio intenso provoca un desplazamiento de la curva hacia la derecha, reduce la afinidad de los eritrocitos por el oxígeno y permite así una mayor entrega de oxígeno a a los tejidos. Y entonces, en este tema, si usted domina este tema, usted haría un excelente coach o entrenador de atletismo para atletas de fondo, de larga distancia, o de ciclistas de larga distancia, eh, porque básicamente este es el pan nuestro de cada día en el fondismo. Y de aquí, de hecho, de ahí puede entonces uno empieza a estudiar la relación oximoglobina, más glóbulos rojos, mientras más eritrocitos, más glóbulos rojos que tú tienes entonces en el cuerpo, pues más cantidad de oxígeno puedes enviar al tejido, lo cual es cierto. Y ahí es cuando uno empieza a tratar de cortar camino, take shortcuts y empieza uno a hacer trampa, a recetarle EPO a los atletas, eritropoyetines, para que el atleta tenga una mayor capacidad de carga de oxígeno a los tejidos, etcétera, etcétera. Fascinante área. Yo me he dedicado a eso en gran parte de mi vida, por eso hago el comentario. Con esto termina nuestra sesión de hoy iba a decir pulmonología, de sistema respiratorio. Nuestra próxima sesión empezamos creo que con Behavioral Sciences nuevamente, ciencia del comportamiento. Empezamos con los principios generales nuevamente de medicina, que es ciencia de comportamiento, bioquímica, embriología genética, microbiología, inmunología, patología y farmacología. Bueno. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Si les gusta el video, denle like, suscríbanse. Pronto, creo que para la semana que viene debo estar haciendo el anuncio de Ultra Boards MD con las imágenes y todo, que ustedes pueden contestar todas estas preguntas una y otra vez. Son como 600 y pico en total. Eh, y pueden usarlo como un estudio real que le dé una idea de cómo saldrían en la reválida. Sin más en particular, se despide su amigo de siempre, Julio Manuel Martínez Echevarría, MD. Hasta la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima. Chao.